Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por este día. Ha sido un día de lluvia, de calor, pero a fin de cuentas agradecidos porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con nosotros. Muchos de los que estuvieron ayer en este mundo hoy no están. Por diferentes causas han tenido que dejar este mundo, accidentes, enfermedades terminales o muertes repentinas. Así que estemos agradecidos con Dios porque en primer lugar podemos estar con nuestra familia y en segundo lugar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, y es predicar y extender el reino de los cielos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Acabamos de terminar de pedir dirección, pedir la perfecta voluntad de Dios en algunos asuntos, y quiero compartirles una reflexión que he titulado Un amor sin medida. Quiero dirigirme especialmente a aquellas personas que por primera o segunda vez nos ven a través del canal de YouTube o a través de nuestra página de Facebook. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En primer lugar, la prueba más grande del amor de Dios hacia la humanidad, hacia los seres humanos, es que Dios entregó a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En la gran prueba del amor de Dios está en que Dios no renunció a su propio Hijo a venir al mundo a morir en la cruz del Calvario. El profeta Isaías, ahí en Isaías 53, nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. También el apóstol Pablo, ahí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, hablando con relación a Jesucristo. Cristo tomó el lugar de nosotros. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, tiene uno de los textos más conocidos de toda la Escritura. El texto dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Note la expresión de Juan cuando dice de tal manera, un amor sin medida. De tal manera no podemos, hermanos, medir el amor de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, parafraseando estos versículos, el apóstol Pablo nos dice: con Cristo arraigado en nuestros corazones, seamos completamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Esa palabra exceder es un amor que va más allá de lo razonable, un amor que aventaja todo lo visto hasta entonces. No podemos describir el amor de Dios con palabras. No podemos describir cómo Dios nos amó siendo pecadores. Pero una cosa es cierta, y es que Dios nos amó a pesar de que nosotros no podamos comprender la inmensidad de su amor. Entonces, mis amigos, mis hermanos en Cristo, ahí está el gran amor de Dios por nosotros. Ahí está la prueba de que Dios nos ama. Tal vez muchos de nosotros nos quejamos: Dios no me ama, Dios me ha desamparado, Dios está distante de mí, Dios está en silencio conmigo, Dios no me responde. Pero quiero decirle, el amor de Dios o la prueba del amor de Dios, que Dios te ama, está en que Dios estuvo dispuesto a darnos a su Hijo. Él no renunció a su Hijo, por el contrario, lo dio para que nosotros pudiéramos volver a tener comunión con Él. Recuerde que la comunión, nuestra relación con Dios, hablando con referente al ser humano, esa relación se perdió cuando el hombre, la primera pareja, pecaron. Pero a partir de que ellos pecan, Dios no los destruye, sino que Dios planifica un plan eterno para poder volver a restablecer esa comunión, esa relación con Él.
Por eso es que todos los sacrificios del Antiguo Testamento solamente son un tipo de aquel sacrificio perfecto que vendría muchos años después a través del Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el único Cordero perfecto, sin mancha, que se ofreció por nosotros, que tomó nuestro lugar para que la ira y la condenación de Dios no estuviera sobre nuestras vidas. Nosotros éramos los que tendríamos que haber muerto, nosotros merecíamos la ira de Dios, pero en su gracia, en su misericordia, Dios planificó un plan y ese plan está en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Así que, mi amigo, hay una prueba del amor de Dios y esa prueba está en que Dios nos ama. Y Dios nos ama porque Dios no renunció a lo que más amaba, a su propio Hijo Jesucristo. En segundo lugar, este amor sin medida es un amor universal, es un amor general, es un amor ofrecido a todos los seres humanos. Pero hay algo triste, hay algo que es lamentable y es que no todos aceptan, no todos creen en ese regalo de salvación. Muchos lo rechazan de frente, muchos ignoran realmente lo que Dios hizo a favor de la humanidad. La gente persiste en vivir en su pecado, vivir como ellos quieren, no se quieren sujetar a Dios porque quieren vivir sus propias vidas. Tal vez haya dos razones por las cuales el hombre o el ser humano no quiera aceptar el ofrecimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de la muerte de Cristo en perdón de los pecados. Y tal vez una de las razones es que puede ser demasiado bello o extraordinario para creerlo. Hay personas que no creen. Hay personas que les parece difícil creer de que Dios lo haya hecho y se empecinan entonces en decir es demasiado bello, es demasiado extraordinario para poder creerlo. De eso no dan tanto. Y tal vez la segunda razón es de que hay muchas personas que se creen demasiado pecadoras, que piensan que Dios no puede perdonarles sus pecados. Se sienten tan culpables, se sienten tan miserables que piensan que Dios no puede mirarles y rescatarles. Y yo quiero decirle que no importa el pecado, no importa lo que hayas hecho, no importa si has robado, si has asesinado, si has violado, si has cometido cualquier cantidad de cosas perversas, pero si crees a lo que Dios ha ofrecido a través de su Hijo en la cruz del Calvario, Dios puede transformarte en una nueva vida. Recuerde que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas a partir de creer y aceptar y recibir a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. La Biblia dice que esa medida de amor fue ofrecida universalmente, generalmente. De tal manera amó Dios al mundo. A pesar de que Dios lo hizo de una manera general, no todo el mundo acepta y recibe a Jesús como su Salvador. Solo aquellos que creen y aceptan recibirán el regalo de la salvación. Recordemos, mis hermanos, lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículo 32. La Biblia dice que Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dios no vino por gente buena, Dios no vino por los sanos, Dios vino por los enfermos, Dios no vino, hermanos, por los que están libres, Dios vino por los cautivos, Dios no vino por los que están bien de sus ojos, Dios vino por los ciegos para darles luz a través del Evangelio. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. A eso vino Jesús. Jesús vino por los pecadores. Dios está dispuesto a sacarte del lodo cenagoso, del pozo más profundo del pecado, siempre y cuando estés dispuesto a rendir tu vida a los pies de Jesús, a reconocer que eres pecador y que abres tu corazón
para que Jesús entre y te transforme y te haga una nueva criatura. No te sientas culpable, no te sientas miserable, no te sientas como un gusano. Dios te ama y en la persona de Cristo quiere darte a ti la salvación eterna. En tercer lugar, hablando sobre el amor de Dios tan grande, sobre esa medida de amor tan grande, es que nosotros no podemos hacer mentiroso a Dios al no creer y no aceptar. Cuando una persona no cree, cuando una persona no acepta lo que Dios ha ofrecido, la Biblia nos dice que está siendo mentiroso a Dios. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 10 dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Pero dice, ojo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, mis hermanos, en ese amor sin medida, cuando el hombre lo rechaza, en ese amor sin medida que Dios ofrece y el hombre lo rechaza, está haciendo mentiroso a Dios. Y recuerde que no podemos tener por inmunda la sangre de Cristo. No podemos rechazar, no podemos pisotear lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia nos dice ahí en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lo más triste, lo más lamentable en la vida de un ser humano es ese hombre que rechaza ese medio de salvación. Muchos han partido de este mundo, muchos han rechazado la salvación y hoy están en una condenación eterna, simplemente por el orgullo, simplemente por la rebeldía, aún por la cobardía de haber aceptado a Cristo. Hoy el Señor nos da una oportunidad para que podamos, o para que usted pueda. Nosotros ya lo hemos hecho, nosotros ya hemos recibido a Cristo, nosotros ya hemos empezado a vivir esa nueva vida que Él nos ha ofrecido. Pero usted, mi amigo, usted que me está escuchando, que no ha abierto su corazón para que Cristo entre a su vida y pueda transformarte, estás en riesgo de que puedas partir de este mundo y pasar a un estado de condenación. Dios quiere darte la vida eterna a través de la persona de Jesús. Recuerde lo que dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda. Así que Dios te está permitiendo escuchar esta palabra porque el deseo de Dios es salvarte. El deseo de Dios es que el día que mueras y partas de este mundo, puedas encontrarte con Él y disfrutar de la vida eterna. Así que recuerde eso, mi hermano. Recuerde eso, mi amigo. La primera prueba del amor, de ese amor inmenso, de ese amor sin medida, está en que Dios no renunció a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ese amor sin medida se refleja en que Dios lo extendió a todos los seres humanos, universal generalmente. La Biblia nos dice a través del apóstol Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tal vez estás vivo en el día de hoy porque Dios quiere darte esa oportunidad de que lo recibas, de que lo aceptes, que hagas una oración, pero más que hacer una oración, es que esa oración pueda transformar tu vida, tu comportamiento y puedas dejar esa vida de pecado. No es fácil, pero una vez estando del lado de Cristo, Dios dará las herramientas, Dios dará las estrategias para ir abandonando todas aquellas cosas malas que están adheridas en nosotros. Así como los discípulos quitaron la venda de Lázaro cuando fue resucitado, cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos resucita, nos da una resurrección nueva, Dios a través de un proceso irá quitando las vendas de nuestro pecado. No vamos a ser santos inmediatamente, pero una vez listos, una vez que hayamos aceptado y hayamos creído, Dios hará una obra maestra en nosotros. Como dicen por ahí, Dios empezará a trabajar sobre cada área, sobre esas debilidades, sobre esos hábitos y con la ayuda del Espíritu Santo llegaremos a la estatura
porque recuerde que la Biblia dice que el que ha comenzado a hacer la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el final. Así que Dios empezará un proceso en nuestra vida y yo sé que ese proceso no será fácil, pero es un proceso que nos llevará a disfrutar de la eternidad. En conclusión, quiero decir algo que para mí es muy hermoso y está reflejado en en una frase de un gran hombre de Dios. No lo recuerdo, pero lo leí en alguna ocasión, quien dijo esto, pero realmente es algo que es muy cierto. Y quiero concluir con esta frase. Dice, al hombre pecador solo se le pide que esté satisfecho con aquello que Dios el Padre quedó satisfecho. Escuche lo que dice esta frase tan linda. Dice, al hombre pecador solo se le pide que quede satisfecho con aquello que Dios el Padre quedó satisfecho. Solamente Dios pide que el hombre quede satisfecho con lo que Él dio en la cruz del Calvario. Dios sintió esa satisfacción por su Hijo Jesucristo al rendir su vida por nosotros. Por eso, mis hermanos, Dios durante el ministerio terrenal de Cristo dio testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios, hermanos, declaró esa satisfacción de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario porque Cristo obedientemente sufrió la muerte de cruz por nosotros. Así que mi hermano, mi amigo que me escucha, solamente Dios le pide al hombre pecador que quede satisfecho con aquello que el Padre o que Dios quedó satisfecho. Así que un abrazo muy especial para todos ustedes y les invito a estar escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios a través de nuestro canal de YouTube. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes y nos veremos en el próximo video con la continuación de nuestro estudio, la serie de Jesús, la persona, obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes.